Quisiera escucharles si tienen algo en especial que no sabían cómo hacerlo, cómo encontrarlo, cómo buscarlo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a proyectar por aquí el primer ejercicio y vamos a ver cómo hicimos ese primer ejercicio. Muy bien, tenemos ahí en pantalla la guía. Vamos a leer el primer ejercicio. El primer ejercicio es balance de calor y enfriamiento de leche. En el proceso de la leche entera de vaca se enfrían 4.540 kilogramos por hora desde 60 grados Celsius a 4.44 grados Celsius por medio de un refrigerante. Calcular el calor extraído de la leche. Ahí había una respuesta. Me gustaría saber cómo lo hicieron, si fue sencillo resolverlo, si no tuvieron problemas con este ejercicio y qué respuestas obtuvieron. Como en todo balance, ¿verdad? Necesitamos primero encontrar el términos de entrada, luego términos de salida para poderlos igualar, porque lo que entra también debe ser igual a la salida, ¿verdad? Entonces, antes de poder igualar entradas y salidas hay que calcularlas. Entonces calculamos la entalpía de la leche en la entrada y la entalpía de la leche en la salida. Cuando nosotros lo igualamos, entonces podemos despejar para Q, porque en este caso Q está en la salida. Estamos quitando calor en este caso. ¿Cuánto les dio la entrada? La entalpía en la entrada para la leche. Entalpía en la entrada de la leche, 611.765 kilojoules sobre hora. Muy bien. Voy a ver si lo tengo. Aquí lo tengo. 611.765, así me dio a mí. Solo quiero aclararles una cosita, ya que puse esta parte, me acordé. Vean ustedes que tengo por aquí este cálculo. 60 grados Celsius en grados Kelvin equivalen a 333 y 25, que es la temperatura ambiente, equivalen a 298. Entonces, para este tipo de ejercicios, cuando solo estamos haciendo la variación o el cambio, no es necesario convertirlo los grados Celsius a grados Kelvin. ¿Por qué? Porque la resta de 60 menos 25 da exactamente lo mismo que restarlo al pasarlos a Kelvin. Entonces, si usted lo pasa a Kelvin, le da 333 menos 298, que va a dar exactamente los 35. Entonces, cuando hacemos variación o cambios de temperatura, en este caso, en cualquier unidad que la tengamos, nos va a dar igual, porque lo que estamos haciendo es una diferencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros convertimos a Kelvin, entonces la diferencia de temperatura nos tiene que dar el mismo resultado que si lo restamos exactamente con las temperaturas que tenemos, ¿verdad? Más que todo, el cambio de temperatura nos sirve más cuando buscamos en las tablas. En este caso no íbamos a buscar en tabla porque ya tenemos por aquí cuál era el CP para la leche. Entonces, en este caso, el ejercicio ya nos lo daba, no necesitábamos buscarlo en la tabla. Muy bien, ¿cuánto les dio el término de salida? La entalpía de la leche en la salida. Menos 359.368.24 kilojoules. Muy bien, muy bien.
Igual que en el anterior, ¿verdad? Podemos restar las temperaturas en grados Celsius porque nos va a dar igual si las pasamos a grados Kelvin. En este caso, da negativo 20.56 porque colocamos primero la temperatura a la cual está saliendo y luego le restamos la temperatura ambiente que es menos 25. Normalmente en física solemos restarle en una variación al mayor el menor, ¿verdad? Pero en este caso no alteramos el orden porque si es negativo, tenemos que escribirlo negativo, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener que escribir primero la temperatura de salida o de entrada, dependiendo cuál estemos haciendo, y luego le restamos la temperatura de referencia, que en este caso es la temperatura ambiente, 25 grados Celsius. Por lo tanto, al resolver todo esto, esto nos queda negativo, ¿verdad? Muy bien, entonces igualamos entradas y salidas. Ya tenemos los dos valores en la entrada y en la salida. Pero en la salida le sumamos Q, porque Q es el calor o la cantidad de calor que ha perdido al enfriarse. Por lo tanto, eso está en la salida. Despejamos para Q y únicamente lo que hacemos es sumar los dos montos que teníamos de entrada y de salida y nos da un total de 971.133.24 kilojoules sobre hora. Si ustedes se fijan, en el ejercicio daba una respuesta en kilowatts, entonces tenemos que pasarlo a esa unidad. Por lo tanto, un kilowatt es igual a 3.600 kilojoules por hora. Entonces, nosotros hacemos esa división y obtenemos la respuesta en kilowatt. Por allí, este numerito puede variar el decimal según la cantidad de unidades que uno usa acá, ¿verdad? Pero teníamos, si no me equivoco, la respuesta 269 punto algo. ¿Tienen alguna pregunta con este ejercicio? Muy bien, si no hay preguntas, entonces avanzamos al ejercicio número 2. Un voluntario que nos quiera leer el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Calentamiento de petróleo con aire. Un flujo de 2.400 libras-mol sobre hora de hidrocarburos petrolíferos a 100 grados Fahrenheit entra a un intercambiador de calor donde se calienta a 150 grados Fahrenheit con aire. El aire caliente entra a 300 grados Fahrenheit y sale a 200 grados Fahrenheit. Calcule el total de libra-mol de aire sobre hora que se necesita. La capacidad calorífica media del petróleo es 0.45 BTU sobre libra-mol por grados Fahrenheit. Muy bien. Entonces, en este ejercicio también vamos a calcular los términos de entrada y los términos de salida, ¿verdad? Para este caso necesitamos la entalpía del petróleo y la entalpía del aire en la entrada. Entonces vean ustedes que no tenemos la cantidad de aire que esté entrando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es plantearlo y nos va a quedar con esa incógnita, ¿verdad? En este caso, yo utilicé para el aire la letra A. Por lo tanto, mi incógnita es la A. No sé qué letra usaron ustedes, ¿verdad? Pero en este caso yo utilicé la letra A. Entonces, la letra A es la que yo quiero encontrar porque no sé cuánto es esta A. Pero sí tengo cuánto es la cantidad de petróleo que está entrando, que son 2.400. Como lo que estamos haciendo es intercambiando calor, ¿verdad? Entonces significa que tiene que salir la misma cantidad de masa, 2.400, ¿verdad? Lo que va a variar es la cantidad de la temperatura. Entonces, miren, entra a 100 grados Celsius, pero sale a 150. Y el aire caliente entra a 300 grados Fahrenheit, pero sale a 200. Disminuye su cantidad. Entonces, en los términos de entrada, ya el valor, por cierto, del CP también nos lo dan, es 0.45 BTU sobre libra-mol por grado Fahrenheit. Entonces, ¿cómo quedaría
cómo quedaría el resultado para la entalpía de la entrada. ¿Alguien quiere compartir su resultado antes de que yo lo ponga por allí? Del petróleo queda 24.840 BTU sobre hora. Muy bien, ese mismo valor obtuve yo. ¿Y del aire, cómo les quedó el del aire? $1,577.28 BTU. Muy bien, esos mismos valores obtuve yo. Bueno, yo tengo aquí 3 cifras significativas. Recuerden que podemos aproximar cuando son números grandes, inclusive al número entero, ¿verdad? Y no hay ningún problema, siempre y cuando hagamos la aproximación de forma correcta. De preferencia, yo les he dicho siempre, ¿verdad? Que usemos al menos 2 cifras para que nos vaya dando un resultado más exacto. Ahora, en los términos de salida, pues hacemos exactamente lo mismo. Me confirman si obtuvieron el mismo resultado. Lo que va a variar es la temperatura, ¿verdad? Porque en la salida son 150 grados Fahrenheit. Y por si alguno tenía la duda, estos 77 grados Fahrenheit que tenemos en el intercambiador es el equivalente a 25 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, si eso lo pasamos a grados Fahrenheit, nos da un valor de 77. Entonces, en la salida yo obtuve este valor. Y lo mismo para el aire. Fíjense que la única diferencia en el aire es que como la temperatura cambia, entonces este valor también cambia, ¿ven? No sé si han tenido algún problema para encontrar esos valores o estamos claros de dónde los encontramos. ¿Todos saben de dónde salen estos valores que tengo aquí subrayados? Página 32 hay una tabla que dice capacidades caloríficas. Muy bien. Voy a compartirles por aquí voy a poner esta tabla. Las capacidades caloríficas, porque fíjense que hay aquí un pequeño errorcito en esa tabla. Ya les voy a explicar. Por si alguno se quedó con la duda de por qué decía así, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Miren que en la tabla nosotros encontramos primero las capacidades caloríficas para temperaturas en grados Kelvin, ¿verdad? Pero más abajo nosotros encontramos la temperatura en grados Celsius. El problema es que aquí dice, ¿verdad? Que la temperatura está en grados Celsius, pero la temperatura no es en grados Celsius, es en grados Fahrenheit. Vean ustedes aquí. Entonces, a ver, ese no me deja marcarlo. Bueno, no sé si logran distinguir aquí donde dice sistema de unidades inglés. La CP está en BTU sobre libra mol por grados Fahrenheit, pero aquí entre paréntesis dice grados Celsius, ¿verdad? Entonces esto en realidad son grados Fahrenheit, porque estas son las unidades en que se está presentando esto, entonces no podría estar esto en grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces cuando el aire dice que entra a 300, el valor para el aire, aquí tenemos el aire, entonces el valor para el aire es 7.073. Y luego dice que sale a 200 grados Fahrenheit, el valor a 200 grados Fahrenheit es 7.021. Entonces mucho ojo, que es que estas temperaturas, aunque aquí dice grados Celsius, en realidad se refiere a grados Fahrenheit, porque las unidades que tienen esta CP son BTU sobre libra mol por grado Fahrenheit. Ese es un pequeñito error que tiene por allí el libro. En la primera tabla, pues sí, estas son las temperaturas en grados Kelvin, y ustedes pueden notar que a la par está cuál sería el valor en grados Celsius de esta misma temperatura y cuál es el valor de su CP, ¿verdad? Solo es en la segunda tabla que tenemos
ese impasse que le pusieron grados Celsius cuando son grados Fahrenheit. Muy bien, entonces continuamos y como ya sabemos cuánto hay en los términos de entrada y cuánto está en los términos de salida, lo que vamos a hacer entonces ahora es igualarlo, ¿verdad? Vamos a igualar las entradas y las salidas. Y de esa forma vamos a poder despejar para A. Entonces, al igualarlo tenemos que del lado de entrada hay un valor que tiene la letra A y en la salida también hay un valor que tiene la letra A. Y matemáticamente pues nosotros podemos juntarlos y de esa forma despejar para A. ¿Qué vamos a hacer? Que si, al pasarlo al lado contrario pues pasa con signo contrario. En este caso los 863 están positivos y pasan negativos. Y en el caso de los 24.840 que están positivos, también pasan a restar al otro lado con el otro término que no tiene ninguna variable. Entonces, en este caso, ya nosotros podemos hacer las respectivas restas y despejar para ese A. A mí el valor de A me dio a 75.66 libra-mol de aire, ¿verdad? Libra-mol por hora de aire. Recuerden que en este estamos trabajando con libra-mol. Pero si quisiéramos pasarlo a kilogramos, entonces simplemente dividimos eso entre 2.2 y obtenemos el valor en kilogramos que sería 34.39 mol de aire por hora. Ahora, en el caso del examen, si yo les pido que lo expresen en kilogramos, entonces ustedes tienen que hacer este paso adicional. Pero si no les estoy pidiendo en kilogramos, pues entonces basta con dejar la respuesta hasta acá. ¿De acuerdo? Hay que leer bien el examen. Si se les pide en otra unidad, pues ustedes lo que hacen es convertirlo, ¿verdad? Porque eso es lo único que estamos haciendo aquí. De este valor a este, lo que hay es una conversión de libras a kilogramos. Nada más. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay pregunta de este ejercicio, avanzamos al siguiente, el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 volvemos a usar el aire. Y fíjense que en este caso, como hay, interviene una reacción química, entonces nosotros vamos a necesitar de esa reacción. Que por cierto, en el libro nosotros encontramos, ¿verdad? En la tabla del apéndice A2, si no me equivoco, dice el ejercicio por ahí. Ahí encontramos, vamos a ver, esta es la otra. Vamos a proyectar esa tabla donde encontramos la reacción. Y además de que está la reacción, encontramos también el valor de la entalpía. Muy bien, esta es la tabla. En este ejercicio, el delta de entalpía es el valor que encontramos en esta tabla, que es el apéndice A.3-2. En ese apéndice ahí tenemos, vean en la parte de abajo, tenemos la reacción para el metano. CH4 es el metano y la reacción de combustión es CH4 más 2 moléculas de oxígeno, nos da dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Esa es la reacción que ocupamos en este ejercicio y además de paso podemos fijarnos que el número del delta H es 890.346 por 10 a la 3. Fíjense que aquí dice a la menos 3, este es otro error del libro, no es a la menos 3, sino a la 3, es positivo, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, son 890.346 sin exponentes. Ese valor lo vamos a ocupar un poco más adelante. Por ahora lo que ocupamos más que todo es esta reacción. Entonces
Entonces volvamos aquí al ejercicio donde ya tenemos ahí planteado el diagrama de flujo. Entran 20.000 kilogramos de metano a 273 Kelvin y la cantidad de aire no sabemos cuál es, pero entra a 313 Kelvin. El horno está a temperatura ambiente y en Kelvin sería 25 más 273 queda 298. Y la temperatura en la salida es de 673 Kelvin. Hay un aumento, ¿verdad? Además, el ejercicio nos menciona por ahí que de oxígeno se adiciona el 50% de lo que se cree va a consumir la reacción. ¿Cómo sabemos cuánto va a consumir la reacción? Bueno, para saber eso, necesitamos la reacción que acabamos de ver en la tabla. Entonces sabemos que están entrando 20.000 kilogramos de metano. Y si están entrando 20.000 kilogramos de metano, aquí tengo un error, permítanme. Aquí es CO2. Entonces, si están entrando 20.000 kilogramos de metano, significa que también se están produciendo 20.000 kilogramos de CO2. Y además, de aquí nosotros podemos notar que para producir esos 20.000 kilogramos de CO2 o para que reaccionen todos los 20.000 kilogramos de metano, se necesita el doble de oxígeno, Cuando aquí no tenemos números, ya todos sabemos que significa 1, ¿verdad? Igual aquí. Pero en este caso, aquí tenemos un 2. Entonces, eso significa que por cada 20.000 kilogramos yo necesito el doble de oxígeno. Por lo tanto, entonces agarro esos 20.000 kilogramos y lo multiplico por 2, que me da un valor de 40.000. Una vez que ya sé cuánto es lo que voy a necesitar para que reaccione todo el metano, entonces puedo yo adicionar este 50%, que también ya lo hemos hecho anteriormente. Usted puede multiplicarlo por 0.5 y sumarle 40.000, o los 40.000 lo multiplica de una vez por 1.5, que nos da el mismo resultado, que sería 60.000 kilogramos de oxígeno. Ahora que ya sabemos cuánto sería lo que realmente estamos introduciendo de oxígeno aquí a través del aire, entonces utilizamos los valores de las partes que contiene el aire. Sabemos que el 21% es oxígeno y el 79% es nitrógeno. Entonces vamos a calcular primero, a partir de que sabemos que son 60.000 kilogramos de oxígeno, la cantidad de nitrógeno. Creo que en el parcial anterior hicimos ejercicios parecidos con estos cálculos, ¿verdad? Entonces yo creo que no tenemos mucho problema con esto y a mí me da un valor de 225.714.29 la cantidad de nitrógeno. Pero para saber la cantidad de aire ya sabemos que sumamos el oxígeno más el nitrógeno, ¿verdad? Y este es el valor que yo obtuve. ¿Me confirman si así lo hicieron? Sí, doctora. Muy bien. Estos cálculos se parecen muchísimo como los habíamos hecho en el parcial anterior, ¿verdad? Entonces, nada más aquí volvemos a retomarlo porque necesitamos esos cálculos para hacer el cálculo de calor. Una vez que hicimos eso, entonces ahora sí podemos calcular los términos en la entrada. Así que en este caso, ¿verdad? Entonces nosotros en la entrada vamos a tener la entalpía del metano y la entalpía del aire. ¿Qué valor obtuvieron en la entalpía del metano? Bueno, yo ahí lo tengo, me confirman si así les dio. Sí, doctora. Muy bien, ¿y qué entalpía obtuvimos en el aire? Ciento 125. 125.000. Me van a hablar al mismo tiempo otra vez los dos. Decida sí o no.
$125.997.5. Muy Lo bien, hice, veo. vamos a ver. Les voy a mostrar por acá. A mí me da un valor un poquitito más alto. Muy poco, porque yo le escuché por aquí 999, ¿verdad? Por aquí. Yo tengo 125.100.001.9 y algo cercano le escuché el número por ahí. Solamente hay que confirmar el valor que usamos. En este caso, fíjense que no tenemos como el valor exacto, pero lo que nosotros hacemos es que usamos el que está más cerca al valor que nosotros estamos utilizando. Fíjense que en este caso yo utilicé 29.19 porque ese es el valor en la tabla más cercano al que, voy a poner por aquí la tabla, al que yo ando buscando, ¿verdad? Entonces, por esa razón utilicé ese valor. Entonces, vamos a ver si se mira aquí la tabla. Vean ustedes que de 298 Kelvin se salta hasta 373. Entonces, por lo tanto, a 313 el más cercano es 298. Y por eso yo utilicé ese primer valor. Si estuviera más cercano el 373, yo utilizaría 29.29, que sería el valor más cercano, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen por allí en cuenta. Muy bien. Entonces, en este caso, diferimos ahí en un poquito de unidades, tal vez es por ese valor. Y luego venimos con el delta de entalpía. El valor ya lo habíamos visto en la tabla, ¿verdad? Pero fíjense que no es solo escribir ese valor. ¿Por qué? Porque es menos delta H. Entonces, eso va a ser igual a menos, y entre paréntesis, el valor de la tabla, que también es negativo, multiplicado por 20.000 kilogramos. ¿Y por qué por 20.000 kilogramos? Porque es del metano y tenemos 20.000 kilogramos de metano. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta la cantidad de metano que estamos introduciendo, este valor que tengo yo aquí, que es mucho más alto, va a hacer que toda la operación cambie al final, ¿verdad? Y lo otro que tenemos en la entrada es CO, que es calor añadido, y no sabemos cuánto es. En la salida, ¿qué calculamos entonces? En la salida calculamos todos los componentes que están saliendo. Vean que aquí lo tengo yo en resumen. Está saliendo el agua, está saliendo CO2, está saliendo nitrógeno y está saliendo oxígeno. Entonces nosotros necesitamos saber todo eso que está saliendo. Entonces aquí tenemos la entalpía para el dióxido de carbono. Buscamos su respectivo CP en la tabla. Y vean que aquí ya lo tengo. Esta es la respuesta del delta, ¿va? Los 600 y algo de temperatura con la que está saliendo, le resto la temperatura de referencia y de una vez coloqué aquí los 375. Me salté ahí un paso y solo puse la respuesta. Entonces multiplicamos esto y yo obtuve este valor. Lo mismo hago con el oxígeno, pero en este caso el oxígeno que no reacciona, porque es la salida, ¿verdad? El que reaccionó ya no está en la salida. Entonces, inicialmente yo introduje 60, reaccionaron 40.000 con el metano, y entonces en la salida yo tengo un exceso, o lo que está saliendo es de 20.000. Por lo tanto, aquí también el valor es 20.000. No es porque es 20.000 el metano, sino porque eso es lo que me sobra en la salida. Lo multiplico por su respectivo CP, el delta de temperatura es el mismo en la salida, y obtuve este valor. Luego hago lo mismo con el nitrógeno, recordando que la cantidad que entró de nitrógeno está saliendo intacta porque esa no reacciona, por su respectivo CP, por el mismo delta de temperatura, y obtuve este valor. Vayan ustedes confirmando los valores. Luego en el agua, la entalpía del agua, ¿verdad? Lo que se está produciendo de agua son 40.000 kilogramos por su respectivo CP, por el delta de temperatura, y obtuve este valor.
Y en el ejercicio nos decía que hay que tomar en cuenta el calor latente del vapor del agua a 298 Kelvin y 101.32 kilopascales. Lo buscamos en la tabla que está en el apéndice 2, por cierto, y encontramos que el valor para el calor latente de vapor de agua es de 44.045 kilojoules sobre kilogramos mol. Pero recuerden que nosotros estamos produciendo 40.000 kilogramos de agua, así que tenemos que multiplicarlo por eso para encontrar el valor correcto que está en la salida del calor latente. Entonces, una vez que calculamos todo eso, ya podemos igualar entradas y salidas. Y vean ustedes que como es muy largo, yo lo hice así hacia abajo, porque esto lo tengo que sumar igual que esto, ¿verdad? Entonces lo hice todo así hacia abajo para obtener cuánto sería ese resultado. Entonces simplemente los datos que ya obtuvimos los pasé aquí como en forma de resumen para poderlos sumar. Entonces yo tengo aquí Q más este valor que es la suma de todo ello. Q no se puede sumar, ¿verdad? Así que queda aparte. Y luego acá todos estos valores los podemos sumar porque ninguno tiene ninguna variable. Todos son números exactamente o propiamente dichos. Entonces, sumamos todo eso y luego despejamos para Q. Este número está positivo, pasa del otro lado negativo. Una vez que obtenemos el resultado nuevamente, siempre hay que fijarnos en el ejercicio en qué unidades nos lo pide, ¿verdad? En este caso, vean ustedes que yo lo estoy convirtiendo estos kilojoules a watts. Pero ustedes se fijan en qué unidades se les pide en el ejercicio para saber si van a hacer la conversión o no. Entonces, ya convertido y en un número un poco como más pequeño, sería 3.5 o 506 por 10 a la 9 watts. Esa es la cantidad del calor, ¿verdad? Este es un valor negativo porque en este caso, pues así obtuvimos que queda el valor negativo, ¿verdad? Como este número es mayor y está restando a este, el valor nos queda negativo. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio, chicos? Muy bien, sí, está clarísimo. Entonces vamos a desconectarnos de esta reunión y volvemos a entrar para comenzar el siguiente ejercicio.